El amor ágape, si tú lo pierdes, no amas al prójimo. Ese amor ágape es la decisión de llegar hasta los perdidos, hasta los demás. Es llegar a ellos respondiendo al llamado de Dios, sin importar el costo para nuestra soberbia, para nuestro ego, para nuestro tiempo, para nuestros recursos. Primero son las almas. Y el amor ágape es el que nos hace vivir y doler por las almas. Es estar dispuestos a hacer los sacrificios necesarios para llegar hasta los demás y demostrarles que ellos les importan realmente a Dios. Y hoy les tengo una palabra para las personas que no hacen las cosas bien para el ministerio. Ustedes le importan a Dios, porque si poseéis estas cualidades y en ellas abundáis, no os dejarán ellas ni ociosos, ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que de ellas carece es corto de vista, es un ciego que ha olvidado que ha sido purificado de sus antiguos pecados. Por tanto, hermanos, procurad todos asegurar vuestra vocación y elección, pues si hacéis esto, nunca caeréis y tendréis una esplendorosa bienvenida al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si hacéis esto, nunca caeréis. Estad firmes. Estad firmes. Dios nos garantiza que podemos vivir triunfalmente y que Él servirá de apoyo a esa victoria, tanto en nosotros como en los demás, por intermedio nuestro. Si estamos dispuestos a vivir a su manera, a edificar sobre sus cimientos y a cumplir sus condiciones. El Antiguo Testamento está lleno de ejemplos de lo que ocurre a los hijos de Dios cuando rehúsan seguirle según la orden divina, cuando quieren vivir sus vidas de manera diferente. Los hijos de Israel tuvieron que soportar toda clase de terribles calamidades porque no quisieron vivir de acuerdo con lo ordenado por Dios. Yo soy una admiradora del apóstol Pablo y me gusta cómo le escribe a los filipenses: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro entendimiento en Cristo Jesús. A mí eso me encanta. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda mi corazón y mi entendimiento. Uy, eso yo lo quiero, yo eso no lo quiero perder. Eso yo no lo quiero perder. Amén. Por lo demás, hermanos, sigue Pablo escribiendo: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza en esto, ejercitaos. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, dice el apóstol, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Ayer casi pierdo el testimonio. Vino a mí esta palabra. Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, eso es lo que debe estar en nuestros corazones. Y la paz de Dios estará en nosotros. El evangelio del reino de Dios es sencillo. Jesús es el rey. Jesús es rey. Él es el rey y señor y no hay otro. Y Dios dice que en tiempos de ignorancia Él disimuló, pero ahora está llamando al arrepentimiento a todos los hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es un mandato. Pero usted dirá: ¿arrepentirnos de qué? De seguir nuestro propio camino y de ser nuestro propio Dios. Cuando tú sufres por cosas que te pasan, estás siendo tu propio Dios. No estás descansando en el Señor. Él da su Espíritu Santo a los que le persuadan. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que lo obedecen. ¿A quiénes les da el Espíritu Dios? A los que le obedecen, a los que le persuaden, dice otra versión. O sea que con mi obediencia lo persuado. Los que le persuaden de que si quieren vivir en pacto con Él, de que quieren vivir en obediencia. Los que le persuaden de que si quieren ser tratados y corregidos como hijos suyos. Si usted tiene el Espíritu Santo y prefiere insistir en no obedecerle, usted mismo apagará el verdadero Espíritu. Y la peor parte de la trágica historia del rey Saúl, si usted lee la Biblia, ¿qué le pasó a Saúl? El Espíritu lo abandonó y él ni siquiera
se había dado cuenta en qué momento le había sucedido. ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué el rey David no perdió el Espíritu Santo aún después de haber cometido adulterio y asesinato? ¿Y por qué Saúl? Sí, si todo lo que él hizo fue que se fue a la batalla y dejó vivos a todos los enemigos de Dios, cuando se suponía que debía exterminarlos y destruir todo cuanto les perteneciera sin dejar nada. Pero él los dejó vivos y además se apoderó de sus bienes y también de sus animales con el pretexto de que los iba a sacrificar más adelante al Señor. Solo destruyó a los débiles y a los desechables y luego erigió un monumento en su honor. Obedeció las órdenes de Dios. Eso es lo que le parecía. Y hay gente que se deja engañar así. Una mujer que no andaba bien en los caminos del Señor le gana la pelvis a la señora antes que el corazón. No es buen testimonio. Entonces le dije, prefiero que usted lo diga que es cristiana. No diga que es cristiana. Persona que no estaba de acuerdo con lo que yo dije, o mi actitud, o lo que dije, y se iba a la casa de ella y le llevaba regalos. Y es que pobrecita usted, es que pobrecita usted, es que pobrecita usted. Estaba haciendo lo que Saúl dejó vivos a los enemigos de Dios. Cuando tú pecas, cuando tú no te sometes a Dios, te conviertes en enemigo de Dios. Entonces, ¿tú por qué te vas a aliar con un enemigo de Dios? No estoy diciendo que le quites el saludo y que no vuelvas a tratar a la persona, pero tampoco te vas al extremo. Ay, es que por esta usted no, ay, yo la entiendo. Le quita el marido a las otras y yo la entiendo. No andan en los caminos de Dios y yo la entiendo. Saúl dejó vivos los enemigos de Dios. Es que Saúl quería ser su propio Dios. Quería decidir por sí mismo lo que iba a hacer y cómo y cuándo lo haría. Lo que decidió le pareció bueno en su momento. Claro que a esta persona le pareció bueno lo que hacía en ese momento. Lo único malo fue que sus actos y las cosas que dejó para él no eran buenos a los ojos de Dios. Miremos, si lo que vamos a hacer o decir es agradable a los ojos de Dios. Cuando la palabra del Señor vino hasta Saúl, diciéndole, ¿qué has hecho?, él no se arrepintió, como sí lo hizo David. No dijo, lo siento, pondré más atención en lo que diga, Señor, o en lo que haga. No le pidió al Señor que le limpiara y le restituyera. Lo que dijo fue, todo lo que he hecho está bien. ¿Cuál es el problema? Soy el rey, yo puedo decidir. El Señor le había ordenado matar al rey enemigo, y lo dejó vivo. Y si usted lee en el libro de Esther, uno de los descendientes de ese rey se levantó para acabar con el pueblo de Dios, Amán, y se está volviendo a revolver en este momento el espíritu de Amán para exterminar al pueblo de Israel. Pero como en la historia, mayor es el que está con el pueblo de Israel, mayor es el que está con nosotros que el que en el mundo está. Amén. ¿Por qué? Porque un rey desobedeció. Si tú le desobedeces al Señor, más adelante ese demonio se levanta y te ataca. Y entonces llora, ¿por qué? Saúl se había valido de su posición en el ejército de Dios. Y es que tomamos posiciones a veces que ni nos corresponden. Él guiaba al ejército de Dios, claro que sí. Pero se valió de su posición para acrecentar su soberbia y para llenar sus bolsillos. Por eso Saúl fue despojado del reino. Y por eso ese reino pasó a manos de David, que era un hombre según el corazón de Dios. Aunque David no era perfecto y también cometió graves errores, buscó a Dios con todo su corazón. David puso a Dios en primer lugar y valoró grandemente la presencia del Espíritu Santo. Él cometió su pecado, claro que lo cometió, pero la diferencia es que él se arrepintió, le suplicó al Señor que no lo privara de su Espíritu Santo. Lo peor que nos puede pasar es que el Espíritu Santo no esté en nosotros ni con nosotros. Busquen en su Biblia qué aleja al Espíritu Santo. ¿Saben qué pasó con David? No solo Dios lo perdonó, sino que lo purificó completamente. Además de restituirlo, ¿cómo me gusta eso? Restituirlo en su servicio. El Señor le dio una victoria tras otra, tras otra, tras otra sobre sus enemigos. No importa el pecado que hayamos cometido, no importa el tamaño del pecado que hayamos cometido, no importa de qué familia vergonzosa venimos.
si nuestro corazón se arrepiente ante el Señor. La Biblia habla de los que han lavado sus luengas ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Amén. Y esta semana el Señor me ha ministrado mucho con el Cordero Santo, con la sangre del Cordero, lo que significa, el privilegio que significa que nuestras inmundicias hayan sido limpiadas por la sangre del Cordero. ¿Qué significa? Alguno dirá, ¿qué significa eso? Ser limpiado por la sangre. Cuando hablamos del poder de la sangre y ser cubierto por su sangre, no se trata solo de un término místico. Dios, sangre de Jesús no fue derramada para que pudiéramos utilizarla como una fórmula mágica y para hacer todo lo que quisiéramos. Porque es que hay gente que peca y se lava con la sangre de Cristo. Ay, sangre de Cristo, límpiame. Ay, Señor, pero es que tú me justificas por tu sangre. No, la sangre no es un término mágico. La Biblia dice que la vida está en la sangre. Y cuando hablamos de la sangre de Cristo, estamos hablando de su vida. Me limpió con su vida. Dio su vida por mí. Es la misma sangre que Él derramó por nosotros. Así que cuando hablamos de su sangre, también nos referimos a su muerte. Él murió desangrado. Le sacaron hasta la última gota de sangre. Cuando el soldado metió la lanza en su costado para ver si estaba muerto ya, salió agua. Ya no había sangre en su cuerpo porque la derramó toda por usted y por mí. El término la sangre de Cristo comprende tanto la vida como la muerte de Jesucristo, porque el alma o la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para reconciliar vuestras personas, o sea, vuestras almas, sobre el altar, por lo cual la misma sangre reconciliará la persona, o sea, las almas. Y cuando hablamos de poner la sangre de Cristo sobre nosotros para ser cubiertos por ella, lo que estamos queriendo decir es que hemos muerto a seguir nuestro propio camino y vamos a permitir que Cristo viva dentro de nosotros para que nos guíe y para que nos fortalezca, para vivir una triunfante vida cristiana. Hemos tomado la sangre de Cristo y hemos hecho de ella una palabra clave de mágicos resultados, pues cuanto la proferimos suena como algo sagrado. ¡Oh, sangre de Cristo! Mientras continuamos haciendo lo nuestro, siendo nuestros propios dioses y siguiendo nuestro propio camino. Les voy a decir en términos Marta Caldas. Primera de Marta, pateamos la sangre de Cristo. Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Si nosotros dijéramos que tenemos compañía con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no hacemos según verdad. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión con Él, entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero hay que tener comunión con el Señor. En el Antiguo Testamento, al ofrecer un sacrificio, la persona que lo hacía tenía que poner su mano sobre el animal antes de que fuera sacrificado, antes de que derramaran la sangre del animal. Eso daba a entender que la persona que llevaba el sacrificio, por la que iba a ser derramada esa sangre de ese animal, estaba diciendo: merezco morir en cambio de este animal. Este debería ser yo. Esta es mi muerte. Quiero ser muerto al pecado. Eso era lo que significaba. Cuando el Señor derramó su sangre, nosotros debimos poner la mano allí en su cuerpo y decir: en cambio de que tú mueras, era yo el que debía estar ahí colgado en esa cruz. Esa sangre tuya de la mía la que debía estar brotando. De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Antes de que este animal sea degollado, yo debería estar ahí, porque de ninguna manera yo no debo pecar. Esa fue la diferencia entre David y Saúl. Cuando el profeta Natán fue donde David y le habló sobre sus pecados, David no dijo: yo soy el rey. Yo cometí pecado. Yo no he hecho nada malo. El marido estaba lejos.
Ella estaba casi desnuda. En mi autoridad de rey, pues yo la traje. Y él no trató de justificarse o excusarse. Él dijo, he pecado. Y rasgó sus vestiduras y cayó rostro en tierra ante el Señor y le pidió al Señor que lo limpiara. Después vinieron las consecuencias del pecado y sabemos todo lo que ocurrió con sus hijos. El profeta dijo que el derramamiento de sangre no abandonaría su casa, pero Dios restituyó al rey David y lo dejó en el trono de Israel. Sí, pero lo que el profeta le dijo se cumplió. Dios mantuvo la promesa hecha a David de que uno descendiente sería el Salvador y el Mesías. Jesús, hijo de David.